Bueno, Bueno, buenas tardes a los estudiantes y las estudiantes de la Cátedra de la Facultad de Derecho. En esta oportunidad, junto a los docentes Dr. Pedro Roldán Vázquez y la doctora María Gutiérrez, y quienes habla Sebastián Norniela, le vamos a presentar y exponer lo que va a ser la unidad número 7, Federalismo y Derechos Humanos, en el marco de la materia de Derechos Humanos. Para explicarles un poco a todo el estudiantado, y dentro del marco de esta pandemia que estamos viviendo, vamos a tener unas clases que van a ser innovadoras en este sentido, como ya la vienen viendo en las unidades que nos preceden, en donde vamos a tener en esta oportunidad una entrevista específicamente dirigida a los chicos de Andes para analizar un poco algunas temáticas que vamos a ver en la bibliografía de la materia, como el caso Bulacio, la ley de contravenciones policiales y el caso Núñez, y otros casos de represión institucional y gatillo fácil que hacen un poco al contenido de la unidad. También vamos a tener como material didáctico un video sobre el caso Bulacio, que es un video corto, digamos, nos va a tener los hechos y la repercusión de este famoso caso paradigmático, caso Bulacio. Y también otro video que refiere un poco a la materia, digamos, específica de lo que es federalismo, de acuerdo al artículo 28 de la Convención Americana, Federalismo y Derechos Humanos, sobre un caso también suscitado acá en Tucumán, muy conocido, que es el caso, si me recuerdas María, tenemos el caso Lucía, caso Lucía. Lucía. Exacto, donde tenemos un poco de desarrollo de federalismo y derechos humanos, y en este sentido entonces vamos a hacer un poco en esta oportunidad de introducción a la temática, con la presencia del doctor Pedro Roldán Vázquez, integrante de la cátedra. El doctor en esta oportunidad nos va a estar contando un poco acerca de las contravenciones policiales, su ámbito de aplicación, y bueno, quizá un poco de desarrollo, digamos, histórico y actual, el panorama en este sentido sobre las contravenciones policiales. bueno. Doctor, cuando usted quiera. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Yo no quise dejar pasar cuando se estaba gestionando de hablar de este tema de las contravenciones policiales en Tucumán, porque es un tema que desde hace muchos años nos viene afectando en la vida democrática, en la vida, en la conciencia democrática de la comunidad, porque provee a cierto sector institucional, que es la fuerza policial, de una autoridad que está muy por encima de la autoridad que debiese tener en un sistema democrático un conjunto, una fuerza armada. Es la autoridad de detener preventivamente a una persona que comete un delito, no un delito, una contravención que es, por definición, una categoría inferior de transgresión a las normas. No son normas que van dirigidas más bien a la comodidad, o bien a la comodidad, a la seguridad de la convivencia, a la tranquilidad de la convivencia humana, que al orden y seguridad que tienen previstas las normas penales. Por ejemplo, las normas contravencionales son normas que prevén del ruido en determinados sectores, de horarios y para entrar y salir, previenen, por ejemplo, escándalos, etcétera. Normas que hacen a la normalidad de la convivencia propia de una comunidad, que una comunidad necesita para poder desenvolverse. Bueno, esta situación viene cambiando en la década del 90. Nosotros hasta esa década teníamos un sistema inquisitivo puro prácticamente, con una investigación penal y un juzgamiento penal por escrito. Recién en el 91 se puso el juicio oral, y con ese juicio oral una cantidad de garantías que ya las convenciones de derechos humanos nos estaban asegurando, y que los legisladores quisieron que formaran un marco y que además fueran operativas en cada una de las instituciones que así lo requería del enjuiciamiento penal.
hasta 1991 la policía podía detener por la ley del Código Procesal Penal vigente del año 68, que duró hasta el año 91. Ese código permitía a la policía detener, la ley de contravenciones también lo permitía. Cuando vino el código del año 91 y el enjuiciamiento pasó a ser mixto o inquisitivo reformado, como le llaman, mitad escrito la investigación y la otra parte el juicio, supuestamente la más, o queríamos que sea la más importante del proceso penal, como es su naturaleza. Pero ¿qué pasa? Esa norma prohibió la detención por parte de funcionarios que no sean jueces, conforme al artículo 7.5 de la Convención Americana. Ahora se podía desde el 91 solo aprehender y llevar inmediatamente, dentro de las 24, inmediatamente, decía la norma, a la persona a presencia judicial, ya sea de un fiscal o de un juez, alguien que tuviera la posibilidad de liberar a la persona aprehendida. Este es el derecho que tenemos todos los ciudadanos. Sin embargo, desde el 91 en adelante ha seguido tramitándose procesos por contravención con personas privadas de la libertad y, por supuesto, un sistema que ya venía de la comunidad, los organismos de derechos humanos de la comunidad, con más la academia. Yo era profesor entonces de Derecho Procesal Penal, todavía soy, y publiqué una nota en una revista que los chicos que entonces después fueron de Andes y luego fundaron Andes, tenían, que se llamaba La Ciega. Y en esa revista decíamos que la figura de jefe de policía como juez contravenía totalmente la garantía del artículo 8 de tener un juez competente, independiente y imparcial. Era el mismo juez, era el que tenía interés, presidía la institución que tenía interés, que decidía procesar, que aportaba la prueba, una situación que se describió en muchos aspectos que seguramente los chicos de Andes van a hablar mejor. Y hicimos esa nota, hicimos esa publicación y después los chicos que estaban en Andes en ese momento promovieron, tomaron el caso Núñez y lo promovieron para obtener un pronunciamiento de la justicia. Finalmente lograron que quien era entonces juez de instrucción, el doctor Alfonso Sotoli, dictara sentencia declarando inconstitucional la ley 5140 de contravenciones policiales. En esa decisión, el doctor Sotoli, de una manera, con una técnica como para sentir el respaldo, me imagino, él transcribió íntegramente la nota que yo había publicado y concluyó en su razonamiento escrito que realmente tenía razón y así lo mostraba y estaba, bueno, ese fallo salió en el 2005, el 5 de junio, de mayo del 2005. Ese fallo fue recurrido ante la Corte Suprema, porque él lo había dictado también como apelación de la sanción contravencional que le habían puesto a este muchacho Núñez. Entonces, este fallo de 2005 fue anulado por la Corte en 2007. La Corte Suprema de la provincia nos dijo, no, esa nota que puso y esa apreciación general es abstracta. No nos menciona en su declaración de inconstitucionalidad puntualmente cuáles son los puntos. Bueno, para mi modo de ver, los puntos estaban muy claros, pero realmente la Corte los revocó. Entonces los chicos de antes fueron a la Corte de la Nación y la Corte de la Nación, por Núñez, digamos, como defensores de Núñez, no me acuerdo el nombre del defensor en este momento, y que firmaba, cuando volvió de la Corte de la Nación fue en el año 2010. En el año 2010 la Corte declaró que esta regulación antiquísima de la ley 5140, o sea, antiquísima, ¿por qué? Inspirada en un sistema totalmente inquisitivo de investigación y juzgamiento por escrito por un juez que no era juez, el jefe de policía, y era juez para a lo mejor, expediente administrativo, pero no para los ciudadanos que tienen derecho a un juez competente, independiente y imparcial. Entonces, bueno,
esto que yo quiero contarle, esta pequeña parte de la historia, para decirles que lo que quedó después de que la Corte de la Suprema de la Nación nos dijo que este sistema no es constitucional, quedó un vacío. El vacío de que está declarado inconstitucional en el caso Núñez, pero no está derogada la norma. O sea, se sigue ingresando personas después de 10 años de la declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia, se sigue ingresando personas a ser privadas de libertad durante tiempo a título de una infracción menor contra la convivencia, no un delito. Así que de verdad me parecía que tenía que darle este aporte para que vean ustedes lo que significa, porque esta norma, y con esto ya voy terminando, esta norma, al permitir detener, cuando el Código Procesal Penal no permite detener, lograba tener 4 o 5 días en prisión preventiva a personas solamente sujetas a la voluntad del captor, sin avisar a los órganos judiciales, porque era hecho en el ámbito, y es hecho en el ámbito administrativo, de alguna manera, de la estructura de esta organización. No así, incumpliendo totalmente la norma del 7.5 de la Convención, que, bueno, claramente inspira las normas del sistema adversarial que está empezando ahora, y que también en el sistema acusatorio del año 91 estaban presentes. Entonces esto ha servido para una infracción permanente. Mi esperanza que con este cambio que se está dando en materia procesal penal se transparenten los derechos de las personas y se transparente la acción de la justicia, y entonces sea un momento propicio para finalmente dictar una regulación que reglamente las leyes de convivencia, que llamadas leyes o contravencionales, de modo que los ciudadanos puedan ser examinados a tenor de ellas de una manera democrática, que es lo que a todos tenemos derecho, y es lo que en estas clases, digamos, vamos a tratar de, en la medida en que participemos, podamos aportar algo, vamos a tratar de ayudar a propender a formar una conciencia cívica. Y los abogados, siempre digo lo mismo, vamos a tener, aparte de la obligación profesional, la obligación ética de difundir los principios fundamentales que garantizan la convivencia de las personas, ¿no? Esta es nuestra tarea, que viene acompañada de este tan honroso título que vamos a conseguir al final de la carrera. Con esta última observación, me despido de ustedes, les saludo y les deseo un buen día y una buena clase. Muchas gracias, Sebastián. Adelante, doctora Gutiérrez, creo que es usted la que sigue. Sí, sí. Bueno, yo quisiera darle más o menos una guía de la lectura que tenemos. La bibliografía básica es Dublisky, y tenemos algunos fallos para ver y analizar. Son las medidas cautelares de Penitenciaría Mendoza, el juicio lavado, que está relacionado con Penitenciaría Mendoza, y también el caso Bulacio. Bueno, Dublisky es un trabajo muy interesante porque analiza la perspectiva de la obligación de los estados federales en relación a sus provincias o estados que la conforman, donde hay un gran problema porque si bien el Estado en general es el que se compromete frente a las convenciones y a los tratados internacionales, y no las provincias o los estados federales, siempre hay esa puja en que las provincias, los estados, o los pequeños estados que conforman ese estado, no cumplen con la normativa internacional. Entonces, para eso están determinadas normativas que nosotros vamos a ver en el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que en el caso de los países que conforman federaciones, deben respetar y deben obligar a que sus provincias o estados respeten la normativa internacional que ha sido pactada del Estado con los organismos internacionales, al ratificar y adherirse a una convención. Entonces, Dublisky lo desarrolla de una manera en que compara la aplicación de la convención al cumplimiento, donde dice que el artículo 27 que no se puede
plantear el derecho interno que tienen para escudarse e incumplir la normativa internacional. Y tampoco pueden justificar el Estado que el que incumple es una provincia o una región y no el Estado, porque el compromiso es del Estado. Entonces, a partir de ahí es donde se plantean situaciones que trae aparejado este conflicto de que no se está en todo el territorio, en toda la jurisdicción nacional, no se está cumpliendo con los derechos humanos que deben ser respetados una vez entrado en vigor una convención. Se ven muchos casos de eso, y uno caso paradigmático que marca Dulski es, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay estados que aplican la pena de muerte, cuando consideran que atenta directamente contra el derecho de la vida y la dignidad de las personas. Entonces, se busca que el Estado cambie esas, y tiene que establecer normativa y la jurisdicción, o sea, la parte judicial federal, de tal manera de que los derechos humanos se encuentren protegidos. Esas son las finalidades que habla el artículo 28 de cómo debe ser la aplicación de toda la convención en un Estado. Y vamos a ver que normalmente, frente a este incumplimiento de regiones o provincias, la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana actúan de tal manera de guardar y resguardar y evitar que esto se produzca. Para ello tenemos justamente a analizar el caso de Penitenciaría Mendoza, que son medidas cautelares que se dictaron. Personas privadas de la libertad presentaron, hicieron su petición ante la comisión, denunciando la vida infrahumana en la que vivían, las condiciones de detención tremendas y precarias, donde su dignidad y su derecho a la vida, a una vida digna, estaba absolutamente limitada por el hacinamiento, por la violencia que sufrían, por la cantidad de suicidios que había, de la mala calidad de vida en esa penitenciaría. Además de que la población estaba mezclada entre adolescentes o jóvenes con personas adultas, en los tipos de delitos también, tanto por normativa federal o por normativa provincial. Entonces piden esta medida cautelar, la comisión viene a Mendoza, hace una visita, constata las violaciones de derechos humanos y le pide a la Corte que emita medidas cautelares. Se emite medida cautelar donde le dice al Estado argentino que tiene la obligación, el Estado argentino, de cumplir con el Tratado de Derechos Humanos. Entonces, a partir de ahí, empiezan a crearse políticas públicas para que estas personas tengan una mejor calidad de vida, a pesar de encontrarse privadas de la libertad. Van a ser 2 prisiones distintas, 2 penitenciarías, una de carácter federal, y van a mejorar las condiciones en las que se encuentran. Después ustedes van a ver que hay una segunda medida cautelar solicitada por la comisión como revisión, donde el Estado argentino presenta un informe de lo que se hizo, de las mejoras que se hicieron, de cómo se capacitó al personal penitenciario, de cómo se contienen las personas privadas de la libertad, y solicita el levantamiento de esa medida cautelar precautoria. La Corte lo acepta, a pesar de que la Comisión considera que no estaban dadas todavía las condiciones. Sin embargo, dice que el Estado nacional está haciendo su máximo, la posibilidad máxima de acceder a cumplir las obligaciones generales. Y Lavado es una de las personas que se encontraban privadas de la libertad, que plantea un recurso que se llama de certeza, para determinar quién era responsable por el incumplimiento de estas normas, si era el Estado federal o la provincia. Entonces se hace una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determina que, si bien, y ahí explica que la responsabilidad federal del Estado, también es responsabilidad provincial la aplicación de los derechos humanos. Que es muy interesante porque de alguna manera es como que hace una bajada a la responsabilidad total del Estado, aunque esté dividida en provincias. Si bien la obligación es federal, no quiere decir que no tiene responsabilidad también la provincia en la incorporación y aplicación y respeto de las normas de derechos humanos. Así que esto es más o menos el lineamiento general de lo que ustedes van a ver. Dulski es
marca interesantemente esta cuestión de las obligaciones generales frente al incumplimiento que tienen las provincias o los estados y las obligaciones que debe exigir que el Estado cambie políticas públicas, o sea, puede hacer políticas públicas para que las provincias los respeten. Cuando ustedes ven el caso Lucía fue a la comisión, van a ver el video, donde hay una petición de organizaciones no gubernamentales que piden que el Estado cumpla frente a la aplicación del protocolo de aborto no punible en todas las provincias. Tucumán no se ha adherido, son 5 provincias que no lo tienen, entonces se exige que desde el Estado se generen políticas públicas para que las mujeres estén en igualdad de condiciones y que puedan acceder a los abortos no punibles. Así que es interesante cómo se plantea en ese video, van a ver, porque una de las juezas justamente le plantea al Estado argentino qué está haciendo que no exige este cumplimiento en todas las provincias. ¿Qué política está aplicando? Y también habla sobre los efectores de conciencia de los médicos, de qué posibilidad hay de protección de los médicos que cumplan con las obligaciones que corresponden según establece la ley. Así que me parece muy interesante que vean el video y que por favor vean la posibilidad de tener una idea general. ¿Seba? Sí, muchas gracias, María. Bueno, siguiendo un poco con la línea de los doctores, otro caso que vamos a analizar en esta unidad va a ser el fallo Bulacio. Este fallo ha sido emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2003. No obstante, el hecho del originador de este fallo data del año 1991, época en la cual era costumbre hacer procedimientos de detenciones o aprehensiones de tipo arbitrarias e ilegítimas, que en ese momento se denominaban razzia. La razzia consistía en agrupar o en determinar ciertos grupos de personas de acuerdo a características físicas, sociales, etcétera, a los cuales determinaban de antemano para realizar aprehensiones o detenciones, digamos, ilegítimas y arbitrarias, que no estaban contenidas dentro de lo que era el marco de la legalidad y mucho menos de la constitucionalidad y actualmente de la convencionalidad de esas normas inferiores a las leyes. En el año 91, el hecho data del año 91, en un concierto, en un recital de rock que se produce en la ciudad de Buenos Aires, es aprendido en este marco de la razzia un joven llamado Walter Bulacio, quien desaparece durante muchos días sin dar ningún tipo de noticia ni novedad a sus familiares ni a nadie respecto de su situación. Este caso es paradigmático en cuanto a los hechos porque en el momento en que se produce la privación de libertad de esta persona, la Policía Federal se amparaba en una norma de tipo administrativa que lo facultaba a realizar este tipo de procedimientos abiertos denominados razzia. A raíz de esto, bueno, Walter Bulacio termina muriendo finalmente después de varios días en donde había recibido, está comprobado esto en la causa penal que se siguió a posterior. Él aparece, bueno, había sido objeto de torturas y de apremios realmente tremendos por parte de la Policía Federal, causa por la cual se procesa en ese entonces comisario Espósito. La Corte Interamericana, en el caso en el año 2003, yo creo que deviene paradigmático el caso porque resuelve como un estándar, digamos, fuerte de derechos, sobre todo para la Argentina, que tenía este tipo de prácticas como habituales hasta ese momento, declara la responsabilidad internacional del Estado argentino y establece un estándar interesante, que lo vamos a ver un poco en la entrevista que tenemos con los chicos de Andes, en el marco de esta unidad también, un estándar importante respecto de materia de privación de libertad arbitraria, específicamente los artículos 7.1 al 7.5, 7.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto de privación de libertad arbitraria e ilegítima y derecho a la libertad y a las garantías judiciales, así como también a la tutela judicial efectiva. Por supuesto también derecho a la vida y, por su condición de niño, de Walter, derechos del niño.
es un fallo que contiene estándares jurídicos muy interesantes y relevantes y que ha tenido consecuencias posteriores inclusive al fallo, en donde la Argentina posteriormente ha adecuado en la medida, digamos, en que se lo fue requiriendo el sistema interamericano, toda la legislación para adecuar un sistema de convencionalidad que sea respetuoso de la Convención Americana, ¿no? Especialmente respecto de lo que refiere a privación de libertad. Este estándar es utilizado posteriormente, también un poco hablaba el doctor Pedro Roldán Vázquez, en el marco del caso Núñez, que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde en este caso lo cita el presidente del fallo Bulacios, con el fin de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán haga un control de convencionalidad y de constitucionalidad de la Ley 5140 de contravenciones policiales, sobre la cual no me voy a despedir mucho más porque ya habló el doctor Pedro, y ya vamos a ver también con los chicos de antes. Actualmente también existe una cita específica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Bulacio, en un caso que es muy novedoso. Este caso tiene menos de 2 meses, es el caso Fernández Prieto y Tumbeiro, un caso que ha llegado a la Corte Interamericana y que hace menos de 2 meses la Corte ha dictado una sentencia en la cual cita el precedente vinculante para la Argentina de este caso Bulacio. Y se expide nuevamente sobre privación de libertad y sobre algunos estándares que se utilizaban hasta ese momento. Estos hechos de Fernández Prieto y Tumbeiro acontecen también en la década del 90, finales de los 90, y hace una diferenciación, digamos, un poco respecto de lo que trata, digamos, la privación de libertad de las personas por lo que se llamaba en derecho penal una sospecha razonable, cuando no existe una investigación en contra de esa persona o cuando no es sorprendido cometiendo un delito infragante. Establece estándares objetivos para estas privaciones de libertad, y no solo para privación de libertad, sino también para requisas e inspecciones, por ejemplo, de automóviles, entre otros. Yo creo que, bueno, ya con digamos, a grandes rasgos, todo lo que es la bibliografía y lo que nos han explicado los doctores que nos preceden, esto va a ser un poco la unidad de federalismo y derechos humanos, la unidad número 7, que se complementa con lo que le hemos comentado al principio respecto de los videitos de lo que vamos a tener con los chicos de Andes, caso Lucía, más esta breve explicación que tiene, bueno, por objetivo que ustedes tengan más que nada una guía, digamos, un poco didáctica respecto de lo que es la bibliografía que tienen en el programa, la cual se basa esta unidad. Así que eso sería a grandes rasgos un poco lo que se aborda en esta unidad. No sé si tienen algo más para agregar, doctores, doctor Pedro o doctor María. El micrófono, Pedro. Muchas gracias, Sebastián. Pero creo que esta clase se va a hacer demasiado larga, porque si tenemos cosas para decir respecto de tanto de Bulacio como del caso Lucía, pero bueno, si despierta interés y necesitan ampliaciones, con todo gusto los alumnos pueden pedir, y grabo otro pequeño video lo subo, lo subo a YouTube. Me lo han subido los chicos a la página de la cátedra, pero no parece que tuvo un problema de ingresar, así que ya veremos cómo hago para que lo suba. Así que bueno, sí, me quedo a disposición, y gracias de nuevo, Sebastián, y bueno, gracias, María, por la compañía. Nos comprometemos entonces que si las alumnas, los alumnos, les alumnas quieren, profundizamos en la temática que ellos quieran y le podemos grabar una nueva clase en los temas que a ellos les interesen. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muy bien, eso es todo entonces en unidad 7, y estamos a disposición de los y de las estudiantes. Gracias, doctora María, gracias, doctor Pedro. Gracias. Nos estamos reencontrando. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, sí. Chao, chao.